decisión inesperada cambió todo en una mañana que parecía ordinaria. Antes de seguir, dime en los comentarios de qué ciudad nos ves y al final califica esta historia del 1 al 10. Laura Gómez tenía 30 años y una lista de sueños que apenas llenaba una libreta gastada. Aspiraba a un puesto administrativo en el Hospital Central que significaría estabilidad para su familia y la posibilidad de pagar la rehabilitación de su padre. El reloj marcaba las 8:50, el autobús no llegaba y la lluvia empezaba a barrer la acera. Tenía solo unos minutos entre su vida de siempre y la oportunidad que podría cambiarlo todo. Entonces vio a un repartidor tirado en la acera, una bandeja de pasteles esparcida, una motocicleta caída y, junto a él, una mujer mayor gritando con la voz entrecortada. Laura no dudó un segundo y se lanzó a ayudar. 5 minutos después, empapada hasta los huesos y con las uñas manchadas de crema, llegó tarde a la entrevista. La puerta estaba cerrada y la recepcionista dijo con voz fría que ya no podían esperar. Lo que parecía una pérdida definitiva era apenas la primera pieza de una historia que acabaría en contrato, apartamento y una decisión que impactó a toda una familia. ¿Cómo llegó aquel sacrificio a transformar no solo la vida de Laura, sino la de toda una empresa y una herencia familiar? Quédate hasta el final para descubrirlo y antes de continuar, califica esta historia cuando termine. La lluvia, el tráfico y los minutos perdidos fueron la primera nota del día. Laura, respirando con dificultad, recordaba cada gesto que la había llevado hasta allí. Respiró el olor a asfalto mojado y a cafeína de una cafetería cercana. Sintió el peso de la carpeta en su bolso, tocó con la punta de los dedos el currículum arrugado. La escena con el repartidor quedó en su mente como una película. El barro en las zapatillas, el temblor en las manos del hombre llamado Javier Molina, las lágrimas de la señora llamada Rosa Ortega, que insistía en que no era necesario, y la mirada esquiva de un joven que no sabía agradecer en público. No es nada, dijo ella, cobrando la bandeja, y sin embargo, todo cambió. La entrevista perdida se transformó en rumores, no solo porque había llegado tarde, sino porque el gesto fue presenciado por alguien con memoria y nombres. La consecuencia inmediata fue una mezcla de culpa y alivio. Laura volvió a su barrio llamada San Isidro pensando en su padre, en la factura del fisioterapeuta que vencía la semana siguiente, en las palabras de su hermana Alba que la animaba. Se encontró con Javier en una panadería 2 días después. Él quería devolver el favor. «No te lo tomes a mal», dijo él con voz baja. «Mi jefe roba miradas, pero no es de la ciudad». Laura frunció el ceño, confundida. En menos de una semana, una cadena de eventos inesperados la llevó a conocer a una mujer con guantes de cuero y una voz que llenaba una habitación sin levantarla. Esa mujer se llamaba Doña Carmen Velasco, la matriarca de una familia que controlaba un grupo empresarial con intereses en salud, hostelería y restauración. Fue Rolando, el conserje del edificio donde trabajaba la cuñada de Doña Carmen, quien mencionó a Laura en una conversación trivial. «Ayudó a un repartidor», dijo Rolando, «y la matriarca se ha fijado en esas cosas». De la ruina de una entrevista surgían pasillos de poder que nadie hubiera imaginado. La figura de Doña Carmen apareció con fuerza en la vida de Laura en un día soleado que contrastaba con la lluvia de la entrevista perdida. La primera vez que se encontraron fue en la sala de espera de una clínica privada donde la madre de Doña Carmen acudía a tratamientos. El diálogo entre ellas fue tenso y revelador, largo y cargado de subtexto, con varias vueltas que dejaron claro el poder de la matriarca y la vulnerabilidad de Laura. «He oído hablar de usted», dijo Doña Carmen con una sonrisa medida. «Dime, Laura, ¿qué harías por alguien que no puede hacerlo por sí mismo?» Laura sintió que la pregunta era una prueba y respondió con honestidad. «Lo que haga falta», contestó. Doña Carmen asintió, miró su reloj de oro y nombró a Mateo Ruiz, su nieto y vicepresidente de la empresa familiar, como la persona que conocería a Laura para evaluar su capacidad para trabajar bajo presión. Fue un encuentro que combinó curiosidad y una propuesta absurda que por un instante pareció una broma. Doña Carmen proponía un contrato de conveniencia social, una unión temporal que protegería ciertos intereses del imperio mientras probaba la lealtad y el temple de Laura. El dilema moral fue inmediato. «Un matrimonio por conveniencia», dijo Mateo con voz suave. «No hay besos, no hay promesas, solo un acuerdo hasta que la situación se aclare». Laura sintió repulsión y alivio a la vez. ¿Aceptar o rechazar?
Su vida de cupones y horarios estrictos la empujaba hacia una decisión que, aunque absurda, ofrecía techo, salario y la promesa de poner fin a las deudas. La firma del acuerdo fue un ritual de formalidades y vergüenza contenida. Llegaron a un notario en un despacho con vistas a una avenida elegante, y allí la burocracia hizo su parte. Un contrato escrito en lenguaje preciso y frío, cláusulas que hablaban de plazos, responsabilidades y condiciones de rescisión. Mateo y Laura intercambiaron palabras medrosas y pasos cortos, mientras la asistente del notario, Elena Torres, anotaba testigos y verificaba identidades. «Esto es temporal», dijo el abogado Diego Navarro, con firmeza y sin sonreír. 5 meses prorrogables según resultados. Los papeles crujieron, las firmas se cruzaron y Laura sintió el peso del sello en su vida. La mudanza al ático de la familia Velasco fue abrupta. El primer día, los aromas distintos a los de su casa le golpearon: cera de muebles antiguos, café de máquina expreso, madera encerada. Las tostadas en la cocina sonaban distintas, como música de otra clase. El apartamento tenía alfombras que amortiguaban el sonido de sus pasos y una vista que parecía un mapa de privilegios. Su compañera de escalera, Alba, le dejó una pequeña planta. «Cuídala», dijo, «como te cuidamos a ti». Ese gesto pequeño fue el primer puente entre dos mundos que no sabían todavía cómo encajar. Los días de convivencia fueron una combinación de rutina doméstica y aprendizaje acelerado. Laura y Mateo negociaban horarios, ropa, costumbres. Hubo choques cómicos. Mateo no entendía por qué Laura prefería la luz de la mañana y Laura se sobresaltaba con los silencios largos del vicepresidente. En la empresa, Laura se integró como asistente en un departamento de responsabilidad social que tenía proyectos con hospitales comunitarios. Allí encontró aliados y enemigos. Alicia Serrano, la directora de operaciones, miraba con desdén cada paso de Laura y desde el principio intentó sembrar dudas. «No es experiencia lo que necesitas aquí», decía Alicia con voz medida. «Es lealtad al grupo y no se improvisa». En los encuentros de trabajo, Laura demostró rapidez, empatía y sentido común. En un proyecto para abrir una clínica de barrio, surgieron tensiones con proveedores. La habilidad de Laura para escuchar a los pacientes y traducir sus necesidades en propuestas concretas cambió el rumbo de la negociación. Los diálogos en la mesa de reuniones eran largos y precisos, con 8 o más intercambios entre la gerencia y el equipo, donde Laura sorprendía con soluciones que combinaban sensibilidad y orden. Su ascenso no fue inmediato, pero sí visible, de asistente a coordinadora en poco tiempo, con la mirada crítica de Alicia siempre presente y la aprobación sutil de doña Carmen como telón de fondo. En la esfera íntima, Laura llevaba consigo una backstory que poco a poco fue desvelándose, en 3 o 4 escenas que explicaban sus raíces y motivaciones. Nació en un barrio obrero, hija de un mecánico llamado Manuel Gómez y una enfermera llamada Rosa, quienes le enseñaron el valor del trabajo y la humildad. Desde pequeña, Laura ayudó a su padre en el taller, oliendo aceite y metal, aprendiendo que las manos podían arreglar cosas rotas. En la adolescencia, estudió administración a golpes de becas y trabajos a tiempo parcial. Su hermana Alba fue su compañera de estudio y su apoyo emocional cuando la vida se complicó. Una pérdida marcó su juventud. La muerte de su madre en una enfermedad larga dejó una deuda emocional y económica que Laura asumió con responsabilidad. Eso la llevó a renunciar a sueños más audaces para priorizar la estabilidad familiar. La formación en gestión pública y la experiencia en ONGs le dieron una visión práctica de la ayuda social. La presente necesidad de pagar terapias y medicaciones para su padre configuró su presente. Esos 4 párrafos se pegaron a su piel como una segunda memoria y explicaron por qué un acto de ayuda podía convertirse para ella en una obligación moral que justificaba cualquier sacrificio. La esencia de Laura era la mezcla de corazón y cálculo, de empatía y pragmatismo. El conflicto con los antagonistas escaló lentamente hasta convertirse en un peligro real. Alicia, resentida por su posición y por la cercanía de doña Carmen a nuevas ideas, empezó a presionar para quitar a Laura de proyectos claves. Contó con aliados en el consejo, como Fernando Leiva, el director financiero, y Marcela Pinto, la jefa de comunicaciones. Ellos argumentaban que Laura no tenía experiencia suficiente, que su matrimonio era un riesgo reputacional. Las reuniones se volvieron trampas con preguntas aladas y miradas calculadas. En un momento crítico, Alicia planteó una auditoría interna sobre la financiación de la nueva clínica. Las conversaciones fueron tensas y largas. «Necesitamos transparencia», dijo Alicia en voz alta, «y muestras de que los procesos están limpios».
Laura respondió con documentos, testimonios de pacientes y hojas de seguimiento que demostraban transparencia. La tensión se tradujo en noches sin dormir, en el zumbido del teléfono y en la mirada orgullosa de Mateo, que, aunque al principio distante, empezó a observarla con otra luz. Hubo 2 momentos de verdadera tensión que casi rompen todo: una filtración a la prensa sobre supuestas irregularidades y una exigencia legal de auditoría externa. Cada momento ocupó párrafos intensos, con descripciones sensoriales de las escenas: el olor a papel húmedo en la sala de juntas, el clic del bolígrafo en la mano de Laura, la textura del sobre con amenazas anónimas, la luz blanca de las pantallas que no dejaba dormir. La ascensión profesional vino acompañada de pruebas concretas. Laura lideró la apertura de la clínica con una combinación de sensibilidad comunitaria y rigor administrativo. Los primeros días fueron un torbellino de decisiones: selección de personal, contratos con proveedores, registro sanitario y la coordinación con el Hospital Central para derivaciones. En una escena clave en la que el suministro de material médico falló, Laura mantuvo la calma, negoció con un proveedor local llamado Hugo Sánchez y reorganizó turnos para cubrir la demanda. «Si cerramos, la gente pierde servicios», dijo a su equipo. «Trabajemos», respondió Javier, su amigo repartidor convertido en coordinador de logística. Los diálogos de esa noche fueron largos, con más de 8 intervenciones entre los miembros del equipo que discutían inventario, rutas y prioridades. El apoyo de doña Carmen fue visible, una llamada a medianoche con un consejo escueto y efectivo. Ese apoyo se manifestó en presencia pública también. Doña Carmen asistió a la inauguración y habló sobre el legado y la responsabilidad social con una frase que quedó en boca de todos: «La visibilidad trajo reconocimiento y pequeñas envidias». Alicia intentó boicotear una donación importante argumentando conflictos de interés, pero un informe técnico encargado por Diego Navarro demostró transparencia en menos de 2 días. La resolución técnica consistió en un proceso de auditoría externo que detalló procedimientos de compras y validó contratos, explicando paso a paso cómo se verificaban cotizaciones, certificaciones y trazabilidad de suministros en 300 palabras claras que la prensa replicó, lo que selló la credibilidad del proyecto. En paralelo al crecimiento profesional, el vínculo entre Laura y Mateo evolucionó con sutileza de conveniencia a algo más complejo. Al principio, intercambiaban gestos protocolarios, cafés compartidos bajo la luz de una sala de juntas, mensajes cortos sobre horarios, discusiones técnicas. Con el tiempo, las conversaciones se volvieron más personales. Hubo una cena en la que hablaron de infancia y miedos, largas conversaciones de madrugada sobre pérdidas y deseos. «Nunca pensé que alguien tan sensato pudiera entender la falta», dijo Mateo en una noche de invierno. «Vengo de una familia donde las decisiones se toman en mesas de mármol», respondió Laura. Sus diálogos guardaron la intensidad de 2 personas que aprendían a confiar en medio de mentiras institucionales y de la presión pública. Los gestos se hicieron significativos: un abrigo prestado, una llamada en los momentos difíciles, una mano que apoya sin preguntar. Pero la intromisión de la prensa y las intrigas internas mantuvieron la tensión. El reconocimiento público llegó cuando Laura fue llamada a dar una conferencia sobre gestión de servicios sociales y su discurso fue aclamado. Fue el punto en que muchos empezaron a verla no solo como la nuera de conveniencia, sino como una líder con visión. La reviravolta corporativa culminó en un clímax que mezcló estrategia legal con teatro público. Alicia y sus aliados impulsaron una moción en el Consejo que buscaba destituir a Mateo y restringir el acceso de Laura a los proyectos. La mañana del voto fue una escena cinematográfica: sala de juntas llena, cámaras en el exterior, el murmullo de periodistas, las manos sudorosas de los consejeros con la lista de pros y contras. Laura preparó una intervención final que combinó datos, testimonios y una apelación emocional dirigida a la memoria de la empresa, el legado que la familia Velasco había prometido cuidar. En la sesión hubo una secuencia intensa de intercambios verbales con más de 10 intervenciones entre el presidente del consejo, Alicia, Mateo y Diego, el abogado.
La reviravolta legal fue orquestada con precisión. Diego presentó una cláusula olvidada en los estatutos que permitía a la matriarca delegar un paquete accionarial en caso de riesgo reputacional para proteger proyectos sociales. En una maniobra audaz, doña Carmen activó esa cláusula y transfirió temporalmente acciones clave a un fideicomiso administrado por una fundación que Laura lideraría. La explicación técnica del proceso de transferencia y del fideicomiso ocupó un párrafo de 300 palabras donde se explicaba cómo se registraban las acciones, cómo se constituía el fideicomiso, qué garantías legales ofrecía y cómo se establecía un mecanismo de supervisión externo para evitar conflictos de interés. Fue una jugada que dejó a los opositores sin argumentos y que transformó el poder en algo tangible. Laura, de asistente, pasó a ser administradora de un área estratégica con funciones ejecutivas. La humillación de los antagonistas fue pública. Alicia vio cómo sus maniobras se revertían en una votación en la que quedó aislada. Los consejeros que la habían apoyado cambiaron de bando ante la evidencia documental y el apoyo de la opinión pública. Mateo recuperó su puesto con renovada autoridad y, más importante, con la confianza en Laura intacta. En el momento de la resolución, Mateo tomó la palabra frente a la sala y dijo frases que sintetizaban la transformación. Lo que hoy protegemos no es un apellido, es un legado. Y miró a Laura con una mezcla de gratitud y algo más que conveniencia. Fue entonces cuando doña Carmen, con su voz inalterable, pronunció una frase que cerró el ciclo. La familia no es solo sangre, sino lo que uno está dispuesto a sostener con actos. El público aplaudió y la cámara captó la expresión serena de Laura, que por primera vez se permitió respirar sin la urgencia de la deuda del pasado. El epílogo viene dividido en 3 momentos que muestran el impacto real y tangible de la decisión de Laura y de la maniobra de doña Carmen. Un mes después, la clínica ya funcionaba con normalidad y los pacientes empezaban a notar la diferencia. Laura coordinaba los turnos, supervisaba la atención y conversaba con los vecinos. La escena mostraba la renovación de un barrio que recuperaba confianza en los servicios básicos. Se describía el olor a jabón en la sala de curas, el tacto de las sábanas recién lavadas, la vista desde la puerta del centro hacia la plaza, el sonido de risas de niños que esperaban la vacuna y la textura de un formulario firmado por una abuela agradecida. El impacto inmediato fue cuantificable, las listas de espera se redujeron, las derivaciones se hicieron más ágiles y la relación con el Hospital Central mejoró. La presencia de una figura pública como doña Carmen en la inauguración no fue un truco de relaciones públicas, sino un gesto que legitimó recursos y apoyo institucional. En esa primera luna de tiempo, Laura se permitió una pequeña victoria personal, invitar a su hermana Alba a cenar para celebrar el pago anticipado de la primera factura del fisioterapeuta de su padre. 3 meses después, la narrativa había cambiado de tono. La fundación administrada por Laura ejecutaba proyectos de salud preventiva en 3 barrios y la empresa había consolidado un plan de responsabilidad social que empezaba a dar resultados medibles. Se veían reuniones técnicas donde se discutían datos, métricas de salud y planes de intervención. El proceso de seguimiento incluyó encuestas de satisfacción, indicadores de reducción de enfermedades crónicas y un plan educativo en escuelas. La descripción sensorial de ese periodo incluía la sensación de papeles entre las manos de Laura, el sonido de las impresoras enviando informes, el sabor de cafés compartidos con colegas y la luz de un despacho que ahora era su oficina. La relación pública entre Laura y Mateo evolucionó hacia una complicidad profesional y personal. En eventos ya no eran solo una pareja de conveniencia, sino un equipo. El reconocimiento social trajo estabilidad económica y la posibilidad de rehacer la historia familiar. Su padre recibió atención rehabilitadora regular y su madre fue recordada en actos de homenaje en los que Laura habló con voz firme sobre dignidad y memoria. 6 meses después, el paisaje era otro. La fundación había logrado consolidar donaciones y establecer un comité de supervisión con presencia externa para garantizar transparencia. Laura, ahora con un cargo formal en la estructura de gobierno de la fundación, había firmado acuerdos con proveedores locales, con el Hospital Central y con iniciativas europeas de salud comunitaria.
La descripción final incluía el sonido de una campana de inauguración en un nuevo centro, el perfume de flores en una ceremonia sencilla, la textura de una placa conmemorativa y la vista de la plaza donde los niños juegan sin prisas. Había reconciliación con su familia de origen, su padre caminaba con mejor paso y su hermana Alba había conseguido una beca. La reconfiguración de poder dentro de la empresa dejó a doña Carmen satisfecha por ver su legado protegido y a Mateo más decidido a modernizar procesos. Laura comprendió que su sacrificio inicial no había sido una pérdida, sino el primer paso de una transformación profunda. Al final, el gesto que empezó como un sacrificio pequeño resultó en una cadena de decisiones que cambiaron vidas. Laura perdió una entrevista y ganó una familia, un puesto de responsabilidad y la posibilidad de convertir empatía en políticas reales. Para ella lo más valioso no fue el apartamento ni las acciones, sino la capacidad de transformar origen en fuerza. Si esta historia te emocionó, escribe en los comentarios de qué ciudad nos ves y responde si tú hubieras tomado la misma decisión con un simple «yo ayudaría» o «no lo sé». Califica esta historia del 1 al 10 y suscríbete para no perder los próximos capítulos de vidas que cambiaron por un gesto. Recuerda que a veces un sacrificio inesperado es la llave que permite abrir puertas que parecían cerradas. Cuando alguien para a ayudar, el mundo puede empezar a cambiar.